Muy buenas y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Aragón Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gustan los Shiba Inu. Creo que empezar cualquier programa haciendo apología de los perretes es motivo más que suficiente para que os quedéis a escucharlo hasta el final. Pero ¿qué sabré yo de esto? ¿Qué sabré yo, verdad? Álvaro, que estás aquí conmigo como todas las Sí, semanas. a ver. Álvaro Arbonés. ¿Y por qué tan específico de repente? Paula Álvaro García. Arbonés, no me llames Paula García. Es que, pero, o sea, esto lo hemos hablado 50 millones de veces. Esto es como la típica cosa de las primeras temporadas. Tienes un apellido como muy sonoro y muy guay, y yo tengo el apellido más normal del mundo. Entonces, por eso el mío no lo digo, ¿sabes? Pero el tuyo, pues está guay, porque Álvaro Arbonés, ¿sabes? En plan de primero en las listas del cole de toda la vida. Bueno, Normalmente era el eh, segundo. el segundo. ¡Oh! Qué duro Mm, esto, ¿eh? Qué Ya, duro. pero bueno, es que es AR al final, entonces no era tan Claro, difícil que claro, hubiera es más alguien antes complicado. de la R. Bueno, recordad que como siempre estamos grabando este programa en twitch.tv/Aragón Radio los viernes a las 12 de la mañana, y además de ver el programa antes que nadie, pues podéis ver nuestras bellas caritas, que eso siempre está bien. Y es tradición empezar el programa preguntando, por un lado, ¿a qué habéis estado jugando esta semana? En el chat, que ya sabéis que nos gusta leer vuestras recomendaciones. Y después, Álvaro, ¿tú a qué has estado jugando? ¿Hay vida después del Zelda? No mucha. ¿Hay A vida ver. durante el Zelda siquiera? Porque es que ni siquiera nos hemos terminado el Zelda todavía. No, claro, está jugando al juego esta semana, que os hablaremos, pues, durante el análisis, la crítica, mejor dicho. Y pues estoy jugando al Zelda, claro. No me ha dado la vida para más. He tenido muchas cosas que ir haciendo entre medias, entonces de trabajo o de otras cosas, entonces como que no me ha dado la Hmm. vida. No ha habido Kirby semanal, lo siento, siento la decepción, no hay Kirby semanal esta No puede ser, semana. esta semana no tenemos Kirby. No hay Kirby semanal. A veces pasa, no hay Kirby semanal. Hay Zelda, estoy jugando a Zelda. Tengo mis claroscuros con el Zelda. No comparto el entusiasmo de la gente con el Zelda. Me gusta, pero no comparto el entusiasmo. Tampoco compartía el original, o sea que tampoco es algo de tan extraño. A mí los mundos abiertos, para empezar, no me gustan, Hmm. así que tampoco es raro. Ya entiendo que el formato de mundo abierto y sobre todo lo amplio que es Tears of the Kingdom puede echar para atrás. Yo no soy muy fan de Breath of the Wild tampoco, o sea, es un juego que me gusta mucho y que me parece que es Sí, a extraordinario mí, en a mí muchas también. cosas, pero sí que es verdad que no es como mi Zelda favorito ni se me posiciona tan arriba en estas cosas, pero Tears of the Kingdom a mí sí que me está entrando extraordinariamente bien. O sea, no sé si es porque respondía a una necesidad como específica que yo tenía, que es la de sumergirme en un videojuego al 200% y no pensar en nada más, o también porque creo que los añadidos mecánicos, las habilidades y demás encajan mucho con mi manera específica de jugar y con mi manera de ser como jugadora, pero me lo estoy pasando muy bien, pues eso, haciendo comidita, cogiendo ropita por ahí y no siguiendo en absoluto la misión principal, que es un poco el rollete. Claro, a mí es que lo de sumergirme 100% en un juego me lo ha dado el juego de esta semana. Y lo de jugar con algo que sé como 100% mi cosa me lo ha dado volver a jugar Ranked en la arena. Entonces como que... Efectivamente, las Magic siempre están ahí, Entonces... esto me parece muy bien. Y la cosa es que yo además ahora lo puedo decir, no sé ya si lo iba a poder decir, pero lo podía decir. He tenido la cabeza en otra cosa porque esta semana he ido a Sevilla a probar Blasphemous 2. Es verdad que has jugado ya a Blasphemous 2. Una Sí, maldita. Blasphemous 2, que para los oyentes que estén aquí desde el principio sabréis que el Blasphemous original fue el primer programa de Checkpoint. Exacto. Que Nuestro tuvimos programa aquí piloto a... de Checkpoint fue uno sobre Blasphemous con pues, sus desarrolladores, en los que hablamos un poquito del juego y de si nos había gustado o no. Nos gustó un montón, la Nos gustó verdad, un no os vamos montón. a mentir. Y Blasphemous 2 me ha alucinado. O sea, creo que es una mejora muy sustancial del primer título. Y creo que han sabido ver un poco pues, los fallitos que tenía a lo mejor el original, las partes que eran demasiado frustrantes, en el sentido de plataforma es mucho más fino, el control es mucho más fino, muchísima más variedad de builds en cierta medida. Y no sé, me lo pasé muy bien, me gustó un montonazo, tengo muchas ganas de que salga el juego completo. Eso sí, no nos dijeron fecha de lanzamiento. Vale, entonces yo sigo siendo el que tiene formación privilegiada. Bueno, nos dijeron finales de verano. Vale, yo es que sé la fecha, pero no puedo Las decir versión nada. la versión oficial es finales de verano, ¿vale? Entonces, pues no sabemos la fecha oficialmente. Nadie sabe la fecha oficialmente, ¿vale? Bueno, Vale, total, nadie sabe la que, fecha. que eso, que está muy bien. La cosa. En el chat están jugando al Zelda. El chat está jugando a Zelda. Cuidado, hay vida más allá de Zelda. Sí.
Hay vida Cuidado. más allá del Zelda, como por ejemplo Taleguilla que está jugando el Final Fantasy VI Pixel Remaster, que me parece buen juego que jugar. Yo estoy jugando un poquito a Suicoden el otro día, porque me dio por ahí totalmente, o sea, de una manera totalmente aleatoria. Dije, "Buah, voy a jugar al Suicoden", y estuve jugando un poquito al Suicoden y vaya RPG guapo. Está Y luego guapísimo. Zarzamot, como siempre, está siguiendo con Sword and Fairy. Y está jugando el spin-off del Tingle de Nintendo DS, que es el juego más Uf. raro de la historia de los Zelda, aproximadamente. Es raro de narices. Tuve que escribir brevemente de él hace poco, lo recordé y lo recordaba raro y es aún más raro. Es increíble. Sí, básicamente. Y luego Van Cooper está con el Red Dead Redemption 2, que es otro juego de esos que básicamente cuando lo juegas ya te puedes pedir unas vacaciones de todos los videojuegos del resto del año. Sí. Así que ni tan mal. Dicho esto, tenemos muchas ganas de hablaros del juego de esta semana, porque es un juego... O sea, puede parecer que la conversación iba a girar muy alrededor de Zelda, especialmente cuando hablamos como de juegos buenos, de juegos importantes, de juegos relevantes en los lanzamientos de este año, pero sería una lástima que el título del que vamos a hablar hoy se nos pasase un poco desapercibido en ese frente. Así que vamos a ir a ello, porque creo que os Sí. merecéis saber a qué más podéis jugar, además de Zelda Tears of the Kingdom, que ya trataremos en Checkpoint en su momento, esta semana. Sí. Así que Álvaro, sin más dilación, cuéntanos, ¿de qué juego vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un juego que podría haber pasado bajo el radar, pero, por suerte, no ha ocurrido o no ha ocurrido porque tiene detrás a una gente que ha permitido que tenga la suficiente exposición antes y durante el Zelda, que le ha permitido, aún así, bueno, mantenerse a flote, que hace que aún se esté hablando de él. En otras circunstancias creo que estaríamos hablando mucho más de él y creo que a final de año tendríamos que hablar muchísimo más de lo que se está hablando ahora. ¿Por qué? Porque vamos a decirlo claro, todo un juego de verdad hace trabajar todos sus elementos como uno solo, ¿vale? O al menos lo intenta. No Efectivamente, tiene por qué efectivamente. conseguirlo, pero al menos Esa lo debería intenta. ser un poco como la aspiración, ¿no? Claro. De un juego bien diseñado. Pero un juego excepcional es uno que además de hacer esto consigue que todos sus elementos conformen algo y vaya más allá de la suma de sus partes. Es en plan de un coche, es excepcional el concepto de coche porque, bueno, todas las piezas funcionan por sí mismas, pero juntas forman un coche, que es algo completamente diferente a un motor y unas ruedas y unos ejes, ¿no? Sí. Claro, Es interesante esto en medio de la conversación del Zelda, ¿eh? Por claro. cierto. Es muy No sé por qué hemos interesante. estado pensando en tablas con ruedas mucho esta semana. Por cosas. Entonces, claro, la cuestión es que algo excepcional es algo que consigue hacer algo nuevo de cosas conocidas, ¿vale? Algo diferente a tus referentes y a las cosas que lo conforman. Algo único. Y esto es lo que consigue hacer Humanity. Algo completamente único y que no has visto antes. Incluso sí, está conformado de un montón de referentes y de cosas que puedes decir, vale, esto viene de aquí, esto viene de acá. Porque puedes. Y aún así dices, pero nunca he jugado un juego como este. Sí. Ciertamente es una cosa, ciertamente es... o sea, son como palabras muy grandes para empezar el análisis de un videojuego, ¿no? Empiezas hablando de esto, ¿qué tipo de videojuego es Humanity? ¿Qué te genera todo esto? Y creo que merece un poco la pena contextualizar el juego, creo, antes de empezar a hablar de él, porque a lo mejor simplemente os estamos diciendo el nombre y dices, ¿pero esto qué es? ¿Y esto por qué me importa a mí? Absolutamente nada. Tanto su desarrollo como las personas que están detrás de él, sin embargo, nos hacen muy sencillo ver que es algo a lo que mínimo hay que prestarle atención. Sí, porque el estudio que está detrás a priori no nos dice nada y con razón, porque TA es un estudio de diseño afincado en Shinjuku que se dedica al diseño visual, que no han hecho antes nunca un videojuego. Y me diréis, entonces, ¿qué nos tiene que decir esto de nada? Bueno, a ver, es un estudio de diseño visual que es cierto que es bastante importante en Japón, porque es cierto que ha trabajado en cosas bastante relevantes, entre otras cosas, uno de mis videoclips favoritos de la historia, un videoclip de Tou. Entonces, bueno, han trabajado en cosas que tienen bastante valor. Pero además, este juego es que un día su director se dio cuenta de que le encanta mirar las bandadas de pájaros. ¿Por qué? Porque le parecen que tienen algo misterioso. Se mueven todas juntas, cada individuo se mueve por sí mismo, no se comunican entre ellos, pero todos siguen como un algoritmo establecido, ¿verdad? Todos se mueven de una manera común. Para la inteligencia humana es como si fuera algo misterioso, ¿no? Las bandadas de pájaros, porque se mueven como con mucha armonía, pero en realidad cuando sabes cómo se mueven, en realidad no es algo que sea premeditado. Y entonces se puso a pensar, vale, pero ¿cómo vería una inteligencia
alienígena en el sentido de no humana, yo qué sé, una alienígena, un robot, una IA, un dios, lo que quieras, ¿cómo vería a los humanos moviéndose por las calles? ¿Vale? Seríamos como una bandada de pájaros. Y dice, Probablemente ¿sí? sí, ¿no? O sea, quiero decir, precisamente y exactamente así, en el sentido de que creo que, o sea, me parece muy, muy peculiar la idea de, vale, los seres humanos, bueno, que igual es como la idea más antigua de la literatura, de la ciencia ficción y de un montón de géneros que giran alrededor de esto, ¿no? Pero en plan, de los humanos somos independientes, pero ¿hasta dónde? Claro, entonces este hombre se le ocurrió esta idea y dijo, ay, ya, esto es muy curioso, podríamos hacer algo con esto. Y dijo, creo que la mejor manera de desarrollarlo es un videojuego. Entonces empezaron a programar un juego y el programador principal, cuando ya tenían un poco lo que es la primera versión, lo llevó a un concurso de Unity y allí se encontró con que entre el jurado estaba Tetsuya Mizuguchi, que igual os suena de algo, ya sabéis, creador de alguna cosilla como el Red, como el Space Channel 5, como el Tetris Effect, que con su empresa de Nantes firmaron un acuerdo con ellos, con esta gente, con THA, en realidad no son TA, son THA, se pronuncia cada letra por separado, y firmaron un acuerdo de desarrollo. En principio en Nantes han estado más ejerciendo de productores y distribuidores, un poco de mediadores también con Sony para permitir que, pues, presupuesto, marketing y demás, entonces les hayan ayudado a pulir cosas y demás, pero no han estado interviniendo activamente en el diseño, digamos, pero se nota mucho la influencia de Mizuguchi, directa o indirectamente en el juego. Y bueno, es que para hablar del juego hay que hablar un poco de, es que se nota que está ahí Mizuguchi en espíritu, Sí. aunque sea. Em, Podríamos, yo creo, resumir un poco, para quien no conozca la obra de Mizuguchi, bueno, esto se va a solucionar pronto, no os Sí. preocupéis, pero para quien no lo conozca mucho, ¿vale? Básicamente sus juegos se caracterizan por ser juegos muy basados en el diseño y muy basados en la propia jugabilidad. No es que dejen de lado el contar historias, pero a lo mejor cuentan historias de manera menos explícita que otros títulos, ¿no? No es que haya necesariamente una trama o unas cinemáticas o una cosa que se te cuente que tiene un principio y fin, sino que se centra un poco, a mí me gusta, o sea, como puzzles narrativos, puzzles atmosféricos, quizás diría yo incluso, como un formato de hacer arcades, porque al final más o menos son arcades, que utiliza los valores que tiene el videojuego, y los valores que tiene el videojuego, pues que os vamos a contar, pero ya sabéis que son muchas cosas, la interactividad es el que se habla siempre, pero no es el único. Sirven un poco al propósito de generar una serie de sensaciones. Creo que, pues habéis jugado a Red, entendéis esto al principio, pero yo creo que, por ejemplo, Tetris Effect es una manera muy sencilla de entender por qué muchos estamos tan obsesionados con la obra dirigida de esta persona. Es una cosa que coge el Tetris como concepto, y lo convierte en una experiencia sensorial muy notable, que puede hacerte llegar a emocionarte mientras estás jugando, a emocionarte como de sentir cosas realmente jugando al Tetris por la manera en la que funciona la música, la progresión de los niveles y la estética del juego. Sí. Entonces, toda esta influencia lleva a que Humanity tenga buena parte de esta, digamos, condición de hacer que las propias mecánicas, que el propio juego te haga sentir cosas a través de las mecánicas, ¿vale? Entonces tiene como esta venia de diseño. No es necesariamente un juego de Mizuguchi, creo que se separa bastante de lo que hace Mizuguchi en muchos aspectos, pero sí que tiene este espíritu de, no, lo que contamos se cuenta a través de las mecánicas. No te vamos a montar una parrafada en texto, no te vamos a contar que un personaje de repente te lo cuente todo. Todo lo que ocurre se cuenta a través de las mecánicas, de la música, de la estética, ¿vale? Todo se cuenta a través de que es una obra total. De hecho, el propio director del juego ha dicho que ellos lo que querían hacer a la hora de hacer un videojuego era la posibilidad de hacer una obra total. En plan de la música, el arte, las mecánicas, que todo hablara en términos de diseño de lo que querían hablar, ¿vale? Y para esto dijeron que, ¿y quién debe ser el protagonista? Un perrete. ¿Y por qué? Y de esto es una cosa de la que de hecho los desarrolladores han hablado, en plan de ¿por qué un perrete? Y es como, pues porque nos gustan los perretes y porque a la gente le gustan los perretes, ¿no? Es como, entiendo que si es un juego cuya temática es la humanidad, mola apelar a una de las cosas más básicas de como el concepto de ser humano, que es que los animalitos nos parecen lindos y los queremos estrujar. O sea, me parece como Sí. un concepto muy bueno realmente. Claro. El concepto básico del juego es que nosotros somos un perrete, específicamente un Shiba Inu, una especie de perro japonés, al que una esfera perfecta, le ordena que guíe a la humanidad
la humanidad entera, por una serie de experimentos que se clasifican en secuencias, ¿vale? Los experimentos son las fases, las secuencias son los capítulos, digamos, y se niega a aclararle su propósito. El Shiba Inu puede hablar, digamos, y le pregunta, de hecho, oye, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Y la esfera dice, da igual, tú hazlo, ¿vale? Entonces, el elegir el Shiba Inu, dicho por los desarrolladores, es porque ellos se plantearon, pero ¿a quién iban a seguir la humanidad? Y dijeron, a un perrito. Un perrito de confianza. Sí, 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 ciertamente. Si un perrito me dice que yo salte por un precipicio, quizás no lo hago, pero me lo planteo como mínimo. Supongo que eso es algo a valorar. Claro. Entonces, nosotros controlamos al Shiba Inu, no a la humanidad, ¿vale? Entonces, nuestra manera de guiarlos es, claro, somos un perrito, no podemos ir y decirles, oye, ves aquí, ¿vale? Somos un perrito. Lo que hacemos es que nosotros les damos órdenes a la totalidad de ellos, no individualmente, porque son muchísimos, Mm, literalmente miles, puede llegar a haber mm. miles de ellos en pantalla, decenas de miles en algunos casos. Entonces lo que hacemos es ponerles indicaciones en el suelo, cosas como cuando llegues a esta baldosa, gira, o cuando llegues a esta baldosa, salta largo, o salta alto, o lo que sea, ¿no? Coge este objeto. No quiero Sí. tampoco spoilear ciertas cosas, ¿vale? Sí, es como, a ver, o sea, como que los humanos, digamos, como la muchedumbre que tú manejas en Inhumanity, que al final es un poco como lo que tú tienes que guiar hasta el final del puzzle, ¿vale? Es como que sale de una puerta y avanza en línea recta, o sea, avanza hacia adelante mientras tú no le digas nada. Entonces tú puedes establecer como ciertos botones en el suelo, digamos que básicamente son órdenes que le da el perrito a los humanos. Entonces, si tú en un determinada casilla que se cruza con su trayectoria les dices ve a la derecha, pues empiezan a ir a la derecha. Si les dices salta, pues saltan. Y con eso, y con muchas variantes de eso, conseguí hacer puzzles, que esto a lo mejor dicho sí os parece una chorrada, pero los puzzles llegan a ser extraordinariamente complejos. Sí. Especialmente porque tienen condiciones opcionales en cada fase. En plan de, por un lado, llegar al final, sobre todo en la primera mitad del juego, no es difícil, ¿vale? Llegar del principio a fin es relativamente fácil, porque normalmente no es una línea recta, pero normalmente es saber poner los botones bien y ya está, dar las órdenes bien y ya está. Pero aquí hay una cosa que nos dice la esfera, y dice la esfera en un momento dado, bueno, es que a la humanidad le encantan los hombres dorados, les encantan los Goldie. Los Goldie son unos señores dorados muy grandes, hechos de oro, y a los humanos les encantan. Y los humanos, siempre que ven un Goldie, se ponen súper felices. Entonces tú dices, pues vamos a intentar conseguir los Goldies, porque les Sí, hacen felices. que me parece un poco dulce la forma que tiene el juego de plantearlo, que esencialmente es un coleccionable, Sí, digamos, ¿vale? sí, O sí. sea, digamos que son como, al menos desde que se plantea, o sea, te has jugado el juego entero yo, ¿no? Pero Sí. vamos, al menos al principio te lo plantea como, tú te puedes pasar el nivel normal o te lo puedes pasar recogiendo todos los hombrecillos dorados. En inglés se llaman Goldie también, o sea, en castellano se llaman Goldie también, o sea, es como un nombre que les hace gracia y como que lo han querido mantener. Les podrían haber llamado doraditos y hubiera sido horrible, por Sí. cierto. Así que hemos esquivado una bala ahí. Em, y la cosa es que como que en un principio ya hemos jugado muchos juegos similares, ya hemos jugado muchos juegos con coleccionables, estamos como muy acostumbrados a ese formato. No tendrían por qué interesarte, ¿no? Yo sé que hay muchos jugadores, entre los que yo frecuentemente me incluyo, que simplemente es un poco como, ay, es que, mira, en verdad no me apetece particularmente hacerme los coleccionables, voy a ir al grano y a jugar y punto. Pero te lo plantea de una manera tan dulce que en el fondo quieres hacerlo, ¿sabes? Claro, porque por una parte los humanos son un poco de, bueno, quiero cuidarlos, quiero que lleguen bien, ¿no? Entonces voy a intentar conseguirlo porque les gustan los goldies, entonces voy a... Luego el juego a partir de cierto punto te anima a conseguir goldies porque es cierto que para pasar de secuencias tienes que conseguir un mínimo de goldies. Entonces es cierto Sí. a partir de cierto momento, pero cuando has llegado a ese momento te has acostumbrado a conseguir goldies. Y me vais a preguntar, ¿por qué te acostumbras a conseguir goldies? Porque es súper divertido. Súper divertido, claro. Le añade una segunda capa a todos los niveles, que es en el 99% de niveles que he jugado, mejor que la capa superficial del juego. Es decir, tienes una manera de resolver los puzzles que es relativamente sencilla, dando órdenes más o menos básicas, haciendo que los bichos pasen pues por aquí, por allá, abriendo una puerta o lo que sea, y entonces pues llegas ahí y ya está, ¿vale? Pero luego, además de eso, tienes como la versión de pasarlo cogiendo
uno de los Goldies, dos de los Goldies, tres de los, o todos los Goldies o lo que sean, que le da una capa extra al puzzle y le añade complejidad de una manera muy orgánica. Entonces, lo normal, al menos para mí, ha sido entender primero cómo te pasas el nivel normal y luego querer perfeccionarlo sacando todos los coleccionables, que es una cosa que a mí en los juegos casi no me pasa nunca. Es decir, me gusta, por ejemplo, los Marios, el rollo de, vale, si los coleccionables de los Marios tú sabes que suelen estar bien y que te van a hacer pues cosas divertidas y te van a hacer disfrutar el juego. Pero en general los coleccionables de las plataformas y los juegos de puzzles me dan tan igual que no sé ni por dónde empezar a explicaroslo. Pero aquí es que son casi la mejor parte del juego realmente. Pero es que es como en Mario, es divertido hacerlo. Es un muy reto. Divertido. Es un reto. Y además te dan cosas divertidas, porque vas desbloqueando modos de juego, pero también desbloqueas personalización de la humanidad. Por ejemplo, pues ponerles gorritos graciosos. Sí, o sea, esto es la cosa más tonta del universo, ¿vale? Pero al principio también desbloquea. O sea, como que desbloqueas distintos juegos, o sea, juegos. Desbloqueas distintas mecánicas de juego, como por ejemplo, pues la posibilidad de avanzar rápido el tiempo en un nivel para que los humanos se muevan más rápido, o la posibilidad de mover la cámara libre en vez de estar un poco limitada por la perspectiva del juego. Vale, y esas cosas están guays, pero de las cosas que más ilusión te hace, o sea, yo casi salto en la silla cuando de repente coge el juego y me dice, ¿cómo has recolectado tantos goldies? No sé si son 10 goldies, ahora tus humanos pueden llevar sombrero. Y lo activas y entonces los humanos pasan a llevar sombrero. Y es como, pues ya estaría, ¿no? Además eso se va generando como un chiste a lo largo del juego porque cada vez es más estrafalario lo que le va dando. Y hay un momento que es tan estrafalario que solo el juego ya te empieza a hacer cosas como, ahora son 3 esferas una encima de otra. Y entonces ya los textos son en plan de, pero ¿son siquiera humanos ya? Y es en plan de, el propio juego es muy consciente de su humor y de que es un poco chorras, pero es parte de su encanto, ¿vale? Sí. Sí, señalan una cosa que es como el rollo es que son los goldies analogía de los multimillonarios. Pues, o sea, entiendo que te lo podrías tomar así, pero en realidad me parece que o sea, tú puedes elegir hacer esta lectura, pero en realidad a mí me da mucho más la vibra de que la lectura es otra cosa, en el sentido de la lectura es como que son los seres humanos que ayudan a la humanidad a salir adelante, ¿no? No necesariamente como este tipo de... Sí, pero canónicamente, por lo que da a entender el juego, o sea, esa es una perspectiva válida y la perspectiva que da a entender el juego, creo que cuando avanzas más es que son el objeto de deseo, todo objeto de deseo que pueda tener la humanidad. Sí. En plan, de todo lo que pueda desear la humanidad, incluido las personas que la humanidad considera que son las que llevan adelante a la humanidad, son... De hecho, hay toda una secuencia dedicada a esta. De hecho, hay una secuencia que digamos, que da razón a Paula. Entonces, cuidado. Entonces, es complejo, pero no tiene nada que ver con multimillonarios ni nada. Son goldies, digamos, porque son como lo más brillante de lo que más anhelan la humanidad. Sí, o sea, el juego es como lo suficiente abstracto como para que conceptualmente pueda ser lo que tú quieras, pero al mismo tiempo me parece que también es muy evocador en la manera en la que plantea la humanidad y los distintos retos a los que te enfrentas utilizando la humanidad en el juego. Claro. Es un poco complicado de explicar, pero cuando juegas lo ves enseguida. Creo que es un juego que hace muy buen trabajo en explicarse cuando lo juegas, mucho mejor del que quizás estoy haciendo yo en este momento. No, es que es complejo, pero cuando lo juegas te das cuenta de que es un juego narrativamente muy profundo y complejo. ¿Por qué? Porque te lo va narrando todo a través de su propia estética, su propia música, sus propias mecánicas. Es lo que hemos dicho, es un juego que está diseñado a todos los niveles y esto incluye la narrativa. No quiero tampoco aquí reventaros en realidad de lo que habla el juego, pero sí que os puedo decir que el título ya lo dice, humanidad. El juego trata sobre qué es la humanidad y el propio director ya lo ha dicho. Trata de, vale, si una inteligencia de otro mundo, de otra ajena al humano, pensar en lo humano, ¿cómo nos vería? Y si intentara recrearnos, ¿qué es lo que ocurriría? ¿Cómo nos pensaría? De eso trata todo el juego, ¿vale? Entonces trata de, vale, pero ¿qué nos hace humanos? De eso trata el juego. Y lo hace de una manera prodigiosa porque lo hace todo a través de las mecánicas del arte, de la música, de todo. Y además, de hecho, a través de las mecánicas lo hace, por ejemplo, a través de que cada secuencia tiene su propio gimmick. La primera secuencia, su gimmick es que vas aprendiendo, ¿vale? Pero a partir de la segunda secuencia va introduciendo cosas. Me gusta mucho, que creo que es la tercera secuencia, donde todos los experimentos tienes que hacerlos sin que se muevan los humanos. Los humanos empiezan quietos
y hay un botón de empezar a que se empiecen a mover. En el momento que das ese botón, ya no puedes dar ninguna orden. Tienes que poner todas las órdenes antes de que empiecen a moverse los humanos, antes de dar al botón. En el momento que des al botón, ya no puedes hacer nada. Tienes que poner todas las órdenes sin que se muevan. Y entonces, a ver qué ocurre. Sí, o sea, tú has jugado más que yo, entonces has visto esto como en más profundidad, pero una cosa que me gusta mucho es la manera en la que el juego como que envuelve estructuralmente su propio concepto. Es decir, si al principio cuando te plantean las mecánicas tú dices, vale, esto es un juego de dirigir moñacos, Sí. ¿vale? Te planteas tú mismo incluso cómo de largo puede ser este juego o cuántos niveles puede tener este juego sin que la idea de decirle a los muñecos salta aquí, ve a la izquierda o ve a la derecha se agote. Y luego los 2 primeros capítulos son, en mi opinión, una exposición de lo complejo que puede llegar a ser el juego, siendo todavía total y absolutamente intuitivo. O sea, hay niveles que yo he resuelto dentro de este juego, como cuando consigues todos los coleccionables y demás, que yo los veo y los entiendo, pero sería incapaz de explicaros a lo mejor específicamente cómo he llegado a esas conclusiones. Y al final es que no deja de ser un simulador de diseñar. Sí, sí, en el sentido de que todo en el juego implica que tengas en cuenta todos los elementos que hay en el juego. No hay nada que esté desvinculado de todo lo demás. Tienes que tener en cuenta incluso cómo conforma la estética dentro de este juego. Hay muchas veces que cuando llegas a ciertos puntos, yo que sé, hay órdenes dentro del propio escenario. Y tienes que tener en cuenta las órdenes que ya están marcadas en el juego. Por supuesto, introducen barreras donde no puedes poner órdenes, introducen límites en las órdenes que puedes dar. Y lo más importante, las órdenes cambian según las fases, según los experimentos. En unos experimentos te dan unas órdenes, en otras y no puedes cambiarlas. Entonces tienes que limitarte a las órdenes que tienes en cada experimento. Igual Sí, con otras órdenes sería muy fácil. Pero con las que te han dado, no. claro. A ver cómo lo hago. Esto es una cosa, claro, que yo no me había planteado, como la ausencia de ciertas órdenes en otros momentos, pero creo que es una manera muy inteligente de evolucionar el gameplay en cuanto a que te hace aprender a usar esa restricción. Digamos, Sí. que las habilidades que te van dando, al principio te parece que desbloqueas muchas, pero poco a poco te vas dando cuenta de que es más como adscribirte a un set de reglas concreto y ya está. Sí, porque al final es eso, digamos que cada experimento es su propio experimento, es en plan de, te están estableciendo una serie de reglas, vamos a ver cómo funcionan esta serie de reglas, qué ocurre cuando a los humanos les ponemos esta serie de condiciones, cómo reaccionan, realmente se sienten como experimentos cuando lo piensas, dice, te están poniendo unas reglas, están poniéndote unas condiciones y están intentando ver qué ocurre. Y lo que pasa es que aparte de cierto punto del juego te das cuenta de que es ciertamente un experimento y ciertamente va dirigiéndose hacia un lugar. En el último tercio del juego te das cuenta de que narrativamente todo esto va hacia un lugar muy concreto, que no os voy a contar, pero de verdad que vais a flipar porque las influencias de... Es que no os puedo decir de... Es que hay una referencia... Hay una película, es una referencia muy explícita, pero si os digo de película es... Automáticamente vais a saber de qué va todo, entonces no puedo contároslo. Pero cuando vi de que me voló la cabeza, porque es increíble. Vale. Hay varias referencias de todos modos, ¿no? O sea, Sí, hay no muchas tiene como referencias. un punto focal concreto en ese frente. Sí, sí, hay muchísimas referencias a muchas cosas. Quiero decir, por ejemplo, hay un nivel de sigilo que explícitamente cambia las paletas de colores por una tonalidad verde, que es como, vale, gracias, Metal Gear. Entonces es como, bueno, hay un nivel que es explícitamente un giro de tuerca al Tetris, donde tú tienes que tirar las fichas. En plan de repente no es que tú tengas que encajar las fichas, sino que tú eres quien tienes que tirar las fichas para que las encajen otros, que es como, vale, es una manera de jugar al Tetris. Y bueno, no quiero tampoco decir aquí todas las... Bueno, los Sokoban, por supuesto. Hay como 3 derivaciones diferentes del Sokoban, de mover cajas. Es increíble. Y bueno, y luego referencias a otras cosas. Pues yo que sé, a los Nier hay referencias, hay combates contra bosses. Hay al menos 2 combates contra bosses que podrían salir de cualquier Nier. Ya, no es un juego al que en un principio tú le pensarías combates contra jefes. Y hay.
Hay 4 combates contra bosses. Mm. Son espectaculares. Me gustan los 4. Normalmente los combates contra bosses o los odios o me encanta porque creo que no hay punto medio. Pero es que estos combates contra bosses están diseñados sobre la base del propio juego. No es algo que, bueno, hemos metido porque hay que... No, es en plan de... Tiene sentido narrativo, tiene sentido mecánico, tiene sentido estético, están hechos con súper buen gusto. Es una cosa increíble. De hecho, he dicho 4, pero podríamos meter un quinto porque hay un escenario que no es un boss, pero es una cosa que es, digamos, por decirlo así, un campo de batalla que Vale, pero podría ser un boss. una cosa que a mí me gustaría señalar es, vale, esto que estás comentando suena como un juego de puzzles extraordinariamente bueno, pero ¿qué es lo que hace que este juego te parezca, como ya me has dicho, fuera de mi caso no se lo has llegado a decir aquí, que es uno de los juegos más importantes del año, sino el juego más importante del año? O sea, creo que hay un salto entre uno y lo otro. ¿Qué es lo verdaderamente especial del juego? A ver, es el hecho de que, bueno, creo que lo importante, realmente especial es cómo lo une todo y hace que sea como una cosa loca y que al final he llorado con el juego. O sea, me pasé la última media del juego llorando, me pasé el último puzzle llorando, pero La marca Mizuguchi, que es llorar mientras mueves bloques y pones piezas en plan de sí, ¿por sí. qué está pasando? Creo que eso es la clave, pero sobre todo creo que hay una mecánica que es lo que hace que este puzzle, este juego de puzzles sea un juego de diseño más que de puzzles y es el hecho de que cuando fallas un puzzle o te das cuenta que vas a fallar un puzzle y quieres repetirlo, te deja el juego decir, vale, le doy a start y te deja elegir de repetir el nivel sin las órdenes, repetir el nivel con todas las órdenes. Y por defecto te deja marcado con todas las órdenes. ¿Qué significa esto? Que repites todo el nivel, pero todas las órdenes que has puesto en el escenario están ahí. Tú puedes ir, quitar las que quieras, cambiar las que quieras, pero todas las órdenes que has dado durante la Sí, partida se quedan ahí. Y creo que eso es lo que para mí hace que no solo sea un muy buen juego, sino que sea un juego absolutamente excepcional que ha hecho que me lo fume como si fuera esto, vamos. sí. La cosa es, a mí esto es lo que me hace el juego extraordinario en el sentido de, o sea, básicamente lo que hace es decir, tú has diseñado una ruta para este nivel, tú has diseñado una manera de resolver estos puzzles, yo te la guardo. Si quieres iterar sobre ella o quieres empezar de cero, ya es cosa tuya. Que creo que esto es una cosa que en general, como todas las personas que tengáis alguna relación con algún tipo de proceso creativo, ¿sabes? Esto lo conocéis mucho, es el rollo de, vale, tengo este texto, pero por ejemplo sé que también les pasa a los programadores, también le pasa a la gente que diseña videojuegos, a la gente que hace música, tengo esto, no acaba de funcionar o no funciona tan bien como a mí me gustaría. ¿Empiezo de cero o cojo lo que ya tengo para darle una vuelta? Y Humanity te deja hacer esto todo el rato. Y es explícitamente el motivo por el cual yo estoy haciendo los coleccionables. Es decir, no lo haría, pero muchas veces te quedas tan cerquita de hacerlos que te apetece darle otro intento al nivel y probar un par de variables a ver si lo consigues. Creo que es una manera de progreso muy, 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 muy estimulante que también te hace sentir como muy dentro del juego. De hecho, en la parte final del juego hay muchos escenarios que se basan en el hecho de esto Mm, ya no es un puzzle, es un juego de diseño de caminos, digamos, en plan de claro, sí, es cómo totalmente eso. vas a... O sea, es imposible verlo en un solo vistazo porque hay ya tantísimas capas, tantos niveles, tantísima gente cruzándose que es como, de un primer vistazo, es imposible que lo veas. Pero si Sí. iteras, al final acabas viendo cómo, bueno, puedo hacer tal, 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 tal. A partir de la tercera secuencia, cuando tienes que hacerlo todo con los humanos parados, te das cuenta de por qué se dieron cuenta de, vale, esto es lo que hace que este juego sea una capa superior. Porque realmente Sí, te das cuenta de, es que si tuviéramos que repetir todas las veces esto, sería un costón. todo el rato, claro, y muchas veces para encontrar la solución o para hacer las cosas mejor necesitas mirar muy específicamente las cosas, ¿no? Es decir, como mirar varias perspectivas, fijarte muy bien en cómo cada una de las piezas que has colocado y cómo interactúa con el resto. Y claro, eso es una cosa que requiere más tiempo y más cariño en cierta medida que simplemente, bueno, pues empiezo desde cero y lo vuelvo a hacer y que sea lo que Dios quiera. Claro, Y no sé, me parece una cosa flipante, o sea, me parece como al final lo que es una opción de sistema, porque no deja de ser otra cosa, una opción de menú, acaba dándole una entidad gigantesca al juego y acaba condicionando mucho la manera en la que te relacionas con él. Estoy claro. súper, 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 súper feliz con eso y para mí ha cambiado la experiencia por completo. Es que le da, es otro nivel del diseño, es una parte de las mecánicas, es lo que digo, es que incluso los menús son parte del diseño del juego en el Sí. sentido de aporta la narrativa y a las mecánicas, pero además si os pensáis, bueno, pero esto no lo hace muy fácil porque ya te deja todo hecho, teniendo en cuenta que hay muchos niveles donde tienes que
poner una orden para luego quitarla para poner otra orden para que los que vienen detrás Sí, hagan hay otra como cosa. cuestiones de ritmo también en el juego, en plan, hay Claro, cosas que dependen un poquito del timing, hay cosas que dependen un poco de que primero hagas esto y luego hagas lo otro, entonces no es tan sencillo como parece, digamos. claro, entonces no, hay aquí también han jugado con eso en mente, de que puede haber mucha gente que lo intente aprovechar para simplemente pasárselo todo fácil y es en plan, no mi reino o no mi reina, no, 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 esto no te lo vas a pasar tan fácil. Es que está Sí. todo súper pensado, es un juego muy, muy, muy bien pensado y se nota que le han dedicado muchísimo tiempo, lo han iterado Sí. muy bien y con muchísimo cuidado y cariño. A mí me parece muy peculiar que en la semana de estar total y absolutamente metido en Zelda Tears of the Kingdom también esté obsesionada con este juego. O sea, creo que un juego ahora mismo en el estado de obsesión actual que tengo con Zelda Tears of the Kingdom, cualquier otro juego lo habría tenido extraordinariamente difícil para meterse en mi cabeza de esta manera y sin embargo este lo ha conseguido casi diría prácticamente sin esfuerzo, o sea, entre comillas, ¿no? No es que yo haya intentado muy fuerte meterme en su propuesta, es que su propuesta es tan buena que desde el principio ya sabes que estás en ella para siempre. Sí, sí. Es un juego Entonces creo que que esto es como muy no te bello. tienes que esforzar para que te guste. No es un juego que digas, wow, tengo yo que hacer un esfuerzo activo para entender lo que quiero hacer. Es un juego que Mm, muy activamente te dice, tengo esta cosa, soy un juego de estética y de mecánicas de Dreamcast. En mm. esto de ser un poquito raro, pero ser muy agradable visualmente y como con esta estética, pues todo muy de cubos y tal. Y es súper guay. Además, esto quiero añadirlo, tiene un editor de niveles muy potente y muy muy sencillo porque el juego está hecho a base de literales cubos, así que Sí, cualquiera puede hacer niveles. Y a bien. nada que la comunidad se vuelque, este juego es potencialmente infinito, además. Mm. Sí, que es una cosa que me parece a mí peculiar también. O sea, yo creo que puedo ser muy buena jugadora de Humanity, pero no sería diseñadora de Humanity ni borracha. O sea, creo que es una cosa extraordinariamente complicada que entiendo que habrá gente con el cerebro lo suficientemente gordo como para hacerlo, pero que a mí me parece de momento como algo demasiado grande y demasiado complejo. Pero bueno. Pues un juegazo, la verdad, no os voy a mentir. Juegazo. Parecía que no había vida después del Zelda, pero vaya, sí que había, sí había Uf, después del Zelda. Así que si os parece, seguimos sin hablar de Zelda. Habrá programa de Zelda, ¿eh? O sea, esto os habrá lo programa de anticipo, no os echéis Zelda. las manos a la cabeza ni nada. Pero de momento vamos a seguir hablando de otras cosas, como por ejemplo, uno de los motivos por los cuales nos ha gustado tanto Humanity. Así que si te parece, Álvaro, vamos a poner un poquito de música y vamos allá. Vamos para allá. Bueno, y es que hemos comentado que uno de los motivos por los cuales nos interesaba tanto Humanity, uno de los motivos por los cuales hemos seguido la pista a este juego que a lo mejor podría en otras circunstancias pasar desapercibido es precisamente su autor. Así que Álvaro, ¿qué tienes que decirnos? Claro, en el videojuego hay multitud de autores, personas que han marcado un camino en el medio a seguir, ¿no? En plan, esto ya lo sabemos todos, todos tenemos muchos nombres en mente, y por favor no digáis todos Hideo Kojima. Entonces, entonces claro, hay toda esta clase de gente que marca géneros, que marca estilos, que hace cosas que al final otra gente intenta imitar. Pero es cierto que si hablamos de Humanity, de quien tenemos que hablar hoy es de un ex Sega que ha triunfado de igual manera tanto dentro como fuera de esa compañía, que es Tetsuya Mizuguchi. Nuestro pana, nuestro amigo, nuestro colega, una persona que lleva igual 20 años sin hacer un juego que sea menos que sobresaliente, por lo que sea. Literal. Entonces, entendemos que también es un nombre que nos suena tanto como otros y que quizás es interesante hacer un repaso por su obra y por cómo acaba en esta posición dentro del mundo de los videojuegos. Sí, porque a ver, Mizuguchi es pues es una persona que, bueno, es de hecho es japonés, ya lo sabéis, el nombre ya lo dice todo. Nace en Otaru, en la prefectura de Hokkaido, va a la Facultad de Artes. Esto no es tan común dentro de su generación para acabar en el videojuego. Los que acabaron en el videojuego en esa época venían de toda clase de estudios, no os penséis que esto era lo normal.
Y bueno, acaba uniéndose a la industria del videojuego y esto es bastante sorprendente, entre otras cosas, porque ve una fotografía de la NASA de un headset de realidad virtual que le sorprende tanto, le flipa tanto la idea de la realidad virtual que dice, yo quiero hacer juegos para esa cosa, ¿sabes? Y él La dice, realidad virtual, que es esta cosa que ahora mismo todavía estamos incluso cogiendo con pinzas, ¿sabes? O sea, me flipa a cuántos niveles estaba ya pensando a 50 años vista. sí, sí, sí. Entonces, pues mira, ahí estaba él ya, ¿eh? Estaba ya pensando en esto. Pues en los 80. En los 80. Entre 1990 y 2003 trabajará para Sega, al principio en la sección de arcades, donde será diseñador, luego ya será ascendido a director y productor, pero especialmente era trabajos de productor, pero la verdad es que un productor bastante me tome en todo. Es bastante conocido por ser un productor que se mete hasta la cocina en todos los aspectos de los juegos, hasta el punto de que básicamente le atribuyen la creación de los juegos, en el sentido de, es que Mizuguchi no se calla ni debajo del agua, está siempre metiéndose en todos los aspectos del juego. Al final deja la empresa, ¿vale? En 2003 para fundar Q Entertainment junto con otros veteranos de Sega, ¿vale? Allí hace varios juegos, entre otros Meteos y Lumines, dos juegos que nos encantan en esta casa. Hablaremos de ellos ahora después. Y en 2014 deja también esta empresa para fundar una empresa, pero él solo, que se llama Enhance, que es su actual empresa. Aquí ha hecho Tetris Effect, del cual también vamos a hablar, y entre otras cosas, pues ha apoyado el desarrollo de Humanity, pues donde también ha tenido un poquito de mano, aunque no sea su propio juego. Entonces, ahora creo que lo que tocaría es un poco hablar de estos juegos que ha hecho, tanto en Sega como pues en Q Entertainment, como en Enhance, y un poco ver cómo ha ido su carrera, que ha estado Sí, muy influenciada por la música y los juegos de ritmo, digamos, y los shooters en realidad. es bastante posible que notéis una cosa, y es que si hablamos de los juegos en orden cronológico, accidentalmente lo estamos organizando de menos conocido a más conocido. Sí, literal. Que es una cosa que pasa, ciertamente. Que también me parece que dice como mucho del autor y un poco de la manera en la cual quizás le ha costado ganarse el aprecio general, pero que su obra ha ido claramente en trayectoria ascendente. Y me parece que era complicado poner algo después de Tetris Effect, del que ya hablaremos más adelante, pero Sí, que Humanity me parece que aumenta el tipo, o sea, que aguanta el tipo increíble. sí, sí, porque es que todos sus juegos son tan particulares que es muy difícil pensar un juego suyo que no haya mantenido el tipo. Especialmente si empezamos hablando de su primer juego, digamos, donde realmente podemos rastrear su huella, que es Space Channel 5, ¿vale? Que se publica para Dreamcast en 1999 en Japón, pero no llegaría hasta 2000, hasta los 2000 en el resto del mundo. ¿Y de qué trata Space Channel 5? Pues es un videojuego musical de ritmo y a la vez es un shooter, es una mezcla peculiar, donde encarnamos a Ulala, una periodista que es presentadora de un programa de televisión, bueno, de un noticiario en realidad, que en un futuro con una estética rollo 60, un poco disco. Sí, es eso y a la vez no. O sea, es un retrofuturismo un poco específico en el sentido de que creo que también bebe de tantas fuentes que es un poco difícil ubicarla, pero creo que sí que es pelín 60, 70. Sí, 60, 70, hay un poco 50 por ahí también metido, es un poco raro, un poco lo que les gustaba a ellos, la verdad, no vamos a engañarnos. Y lo que pasa es que Ulala va pues a cubrir una serie de eventos y al final acaba teniendo que combatir una invasión espacial. Una cosa absolutamente normal que a quien no le ha ocurrido, a Polo le ha ocurrido 3 veces solo esta semana. Probablemente. Esto es todo lo que hago. O sea, es literalmente todo lo que hago todo el tiempo que no me estáis viendo grabando Checkpoint. Claro, entonces es como es algo que ocurre constantemente. Entonces este juego lo que ocurre es que mezcla niveles de ritmo con otros de combates que son más estilo shooter, a pesar de que el juego es más recordado por los niveles de ritmo, no vamos a engañarnos, donde irónicamente combatir a los aliens los combates en los niveles de ritmo, no en los combates de shooter. Pero es un juego peculiar. Ha tenido secuela, porque tuvo secuela, tuvo Space Channel 5 Sí, 2, que también está que bastante salió guay. también en PlayStation 2. Que también salió. Está guay, no está tan guay, No está creo, en tan mi guay. opinión, Es que ya pero no tiene sus estaba cosillas Mizuguchi. también. Claro. Pero tiene sus Y cositas también. tiene sus cositas también. Es increíble musical, artística y mecánicamente, no me voy engañando. Es un juego que influenció además a muchas cosas después. Vino influenciado además de muchos juegos de la época de ritmo, especialmente de, bueno, es que viene de muchos juegos de Play, sobre todo de PlayStation, irónicamente. Entonces, y lo que nunca te he preguntado es qué opinas tú de Space Channel 5. Pues a mí me gusta, me parece un juego. A ver, es un juego como tosco y el rollo es que a mí la
combinación no me encanta tanto, ¿sabes? En el sentido las partes de shooter no me gustan tanto, pero como juego de ritmo me parece excelente y sobre todo me parece muy, muy, muy legible. Creo que una cosa que siempre me ha gustado de sus juegos, que es que son muy legibles y que son como muy entendibles desde el principio, incluso Sí, aunque tú no necesariamente estés dentro de la movida, creo que Space Channel 5 ya lo tiene, que jolín, es un juego de la Dreamcast, ¿sabes? Pero sí, es que la Dreamcast tuvo muy buenos juegos de ritmo. Es una cosa de la sí. que no se habla mucho, pero hay que hablarlo más, ¿eh? En general diría que la Dreamcast tuvo muy buenos juegos, puedes dejarlo ahí y aciertas, pero en general de ritmo tuvo juegos muy muy buenos y esto es una cosa que habría que reivindicar. Tuvo también muy buenos juegos de casi todos los géneros que no sean los principales que venden consolas, tuvo muy muy buenos juegos la pobre consola. Ya, No vamos a engañarnos. igual fue este un poquillo el tema, por lo que sea. Sí, igual cuando no tienes los juegos que venden muchísimo, pero luego, y sí, tienes obras maestras, pero no son de los juegos que venden muchísimo, igual este es un problema para seguir con vida. Pero bueno, Sí, pero luego cuando miras la consola 20 años más tarde dices, vaya guapo. Es que al final creo que es un poco igual el es la tema. mejor consola de sobremesa que ha existido nunca, no vamos a engañarnos. ¿Vale? La Dreamcast es una absoluta bestia. Y es cierto que yo opino igual, como juego de ritmo es una barbaridad, como shooter, bueno, dejémoslo ahí. ¿Habéis visto cómo Álvaro ha señalado lo de que habla de consolas de sobremesa para que no le asesine? Me ha gustado mucho entender Mm, mi influencia en ese frente. no, es que como portátil ya... Creo que además no hay que comparar las portátiles con las de No, sobremesa. son conceptos de juego totalmente distintos. O sea, no Claro, me parece que sea en la misma liga por mucho que nos esforcemos en compararlas. Entonces también, o sea, aunque tengan puntos en común, no es lo por mismo eso, tampoco. que aparte. Y eso, quizás no sea un muy buen shooter Space Channel 5, no vamos a engañarnos, pero el que sí que es un shooter excelente es su siguiente juego, que es Red, que se publica también en Dreamcast, pero cuidado, porque este ya sí que se publicó en PlayStation 2 en 2001 en Japón y en 2002 en el resto del mundo. Y es un shooter en raíles musical que nos hace encarnar, cuidado porque se vienen curvas, un hacker que se introduce en una inteligencia artificial que debe combatir contra los virus que están plagando y volviendo loca la IA. Si A ver, decís, es que, Álvaro, esto suena como que te has metido un trippy. Bueno, el juego sí, más. es que, o sea, me gusta mucho como sus conceptos futuristas, ¿sabes? O sea, si tú ahora miras al futuro que plantea Space Channel 5 o miras el futuro que plantea Red, no están del todo en la línea con lo que ahora consideramos un juego futurista. Creo que se notan mucho como ciertas ideas primitivas al respecto de cosas, pero aún así me parece muy gracioso y muy curioso que el tema de la inteligencia artificial que estamos hablando tanto estuviera representado de esta manera tan loca a través de este juego que cuando lo ves dices, pero ¿qué está pasando? Sí, a ver, tiene muchos colorines, esto hay que decirlo. Es un juego que es un shooter, como shooter es excelente, pero la música es lo que creo que lo eleva hasta un nivel nuevo. Cómo se combina la música con las partes de shooter creo que es también lo que hace que te des cuenta de, vale, esto es un juego excelente. Y es uno de esos juegos que dices, wow, esto es una obra maestra y es un clásico por algo. También tuvo algunas cosas que tuvieron su momento, ¿no? De memes, como por ejemplo que venía la edición especial con un sistema de vibración especial que te podías conectar al cuerpo y la gente hizo memes horribles con esto, no vamos a hablar de ello. Ha Por lo que sea. tenido... A ver, tampoco fue una idea extraordinaria, no te voy a mentir. No fue la mejor idea que tuvieron. Ha habido memes infinitos con el hecho de que parezca que es lo que ves cuando estás de rave. Un poco sí. Sí, o sea, de hecho luego ha habido juegos que han intentado replicar eso, precisamente, esa energía, y en mi opinión lo han hecho peor. Sí, sí. ¿Sabes? Por lo que sea. De hecho, en algunas fiestas de. No, no en raves literales, pero en discotecas se ha llegado a poner red. En plan, en pantallas y demás, ¿vale? Vídeos de red, porque va con el hecho de la música electrónica y la sinestesia y el efecto de ciertas drogas. O sea, esto es así, es una cosa. Nunca lo ha negado tampoco Mizuguchi, que su inspiración es la música electrónica y hasta cierto punto las drogas de diseño. Hasta donde sabemos no las tomó. No vamos tampoco aquí a Sí, decir nada pero, malo pero de él. como la idea abstracta de esto, ¿no? Sí, la idea También un abstracta poco. de esto. Y la verdad es que Red lo podéis jugar hasta en vuestro microondas prácticamente porque lo han portado a todo. A absolutamente todo, creo, ¿no? En plan...
Sí, hay versiones para PSP, hay versiones para Vita, está en PlayStation, está en Steam también y hubo un remaster hace poco, Sí, si no me equivoco, fue del Lumines o de ambos. Bueno, es un juego bastante accesible. Es posible que os cueste un pelín entrar al principio porque sí que es verdad que es un juego muy particular. No es tanto por retrorotura, es más por la particularidad del juego y porque a lo mejor opera en unos niveles a los que ahora no estamos tan acostumbrados, pero por lo demás es sí. increíble, tengo muchísimo cariño. Está en Steam el Red Infinite, que bueno, es el Red original, pero remiqueado para ser más jugable a día de hoy. Así que está guay. Ahora vamos a hablar de un juego que además decíamos que las portátiles son un animal diferente, ¿no? Y que le gusta mucho a Paulo ese animal. Pues podemos hablar de Meteos, que es el primer juego que publicarán con Q, que lo publican para DS en 2005 en todo el mundo. Aquí no hay delay. Fue diseñado por, cuidado, otro nombre pesado, Masahiro Sakurai. Fue inspirado aquí por, cuidado, Missile Command. Bastante buen juego, que Sí. envejeció fatal. Eh, Sí. Matrix y la serie de televisión 24. Y no te lo voy a negar, Paula. Me encanta la música, me encanta el arte del juego, pero yo no entiendo nada del juego. Vale, a ver, lo que pasa con Meteos, o sea, Meteos es un poco la era de el Mizuguchi y la gente alrededor de Mizuguchi. El juego no es suyo, o sea, él actúa como productor, más que como director, a pesar de que sí que tuvo como cierta influencia en el gameplay y se nota un poco las cositas de red que están en Meteos. Pero empieza un poco como esta era de intentar trasladar el tema del juego de ritmo, intentar trasladar esta cosa súper atmosférica que estaban haciendo en este momento a los juegos de puzzles y en concreto los Tetris-like. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que es como el típico juego en el que caen bloques de la parte superior de la pantalla, tienes que alinearlos para crear Ujú. combinaciones de 3 o más que hagan que desaparezcan, ¿vale? Lo que pasa es que hay varios medidores con los cuales tú puedes ajustar el gameplay, tanto la velocidad como la manera en la que caen, las interacciones que hacen dentro de la pantalla, y además de eso hay varios modos en los que cada uno de ellos se juega diferente y en el que cambia las interacciones entre los bloques. Entonces, el rollo es más o menos un Tetris, ¿vale? Es más, bueno, de hecho se parece más a Puyo Puyo que a Tetris, pero también tiene muchas cosas de Tetris y de hecho piensa mucho en Tetris Attack, en Panel de Pon, como se llamó El en de Pon, Japón. sí. Intenta iterar a través de Tetris Attack, pero creo que lo que verdaderamente es meritorio es lo bien que utiliza el formato portátil, es decir, las dos pantallas de la Nintendo DS se aprovechan muy bien aquí como manera de expandir el puzzle en horizontal, o sea, en vertical, digamos. Y es una experiencia visual muy completa, tanto visual como sonora, utilizando un hardware que no daba para nada, ¿sabes? No, no. Realmente. Y sobre todo me mola el rollo de que cada planeta, o sea, porque las distintas fases son planetas, cada planeta tiene un género de música. Entonces los primeros son como más típicos y luego de repente llegas al planeta del country y dices, ¿qué está pasando? ¿No? A ver, Y como que todos funcionan individualmente de alguna yo sé manera. que te gusta el planeta del country porque te gusta Dan Page, en plan de... Está Ah, bien. no, Pero a pero, mí o el sea, no me gusta planeta el de la country aunque me música gusten los cowboys, pero el planeta está guapo. Pero a mí el planeta de la música de Bali me parece increíble. A ver, sí, también, efectivamente. Y luego está, a ver, porque los que son más en plan de música clásica y tal, es como, bueno, ok, esto ya lo hemos visto, pero luego se va un poco loco por los géneros y está súper A ver, chulo. a mí me has convencido para volver después de muchos años, claro, lo jugué en su día, pero no estaba preparado. Entonces yo voy a volver, voy a darle una oportunidad. Nuestros cerebros no estaban preparados, es No, normal. no. Le echo yo unas horas al Meteos que flipas. Y eso que a mí o sea, los Puyo Puyo likes no me encantan tanto, pero aprecio mucho la manera en la que el juego intenta como desde el principio crear un poco Sí. su propio A ver, a formato. mí me ha ganado cuando has dicho panel de Pon, ¿eh? No te voy a mentir. O sea, es el principal juego. Cuando juegas un poco, sobre todo si conoces bien Tetris Attack, ves claro que quieren iterar a partir de ahí. O sea, como que no lo sé y no me lo han dicho y evidentemente no sé si han hablado de esto en alguna entrevista ni nada parecido, pero yo pondría la mano en el fuego porque es un juego que nace de decir, vale, es que Panel de Pon es literalmente el último juego de
puzzles que hizo Nintendo que proponía algo diferente, vamos a intentar repetir esto. Y Meteos creo que no tiene esa influencia a largo plazo, pero sí que es una curiosidad muy, muy chula. Pues ahora vamos a hablar de un juego que me obsesiona y a veces y tengo que tenerlo desinstalado de todas mis consolas para no morir, porque no despegaría las manos de las consolas, porque es Lumines, publicado para PSP en 2004 en Japón, en 2005 para el resto del mundo, porque no querían matarnos tan pronto. Y Lumines es el juego de Tetsuya Mitsuguchi. Hizo cuando él dijo, quiero hacer Tetris, le dijeron no, y él dijo, pues hago mi propio Tetris. Y ya está. Sí, básicamente fue en plan, quiero hacer Tetris, pero es que no te vamos a comprar la licencia del Tetris, pues me invento un Tetris mejor. Y literalmente sale Lumines. O sea, me parece, por un lado, el movimiento más total y absolutamente salvaje y valiente del universo. O sea, estás claramente extendiendo cheques que a ver si luego puedes pagar, pero es que los paga con creces, ¿eh? Es que es increíble, o sea, dices, quiero hacer mi propio Tetris, te dicen no, y dices, pues me monto mi propio Tetris. Es que qué clase de loco dice eso. ¿Cuánta gente ha dicho a lo largo de la historia de la humanidad voy a diseñar el siguiente Tetris? Muchísima. ¿Y cuánta gente lo ha conseguido? Mizuguchi ya. ¿Sabes? O sea, es como... No sé, me parece de locos, de chalaos, pero lo consigue, porque para empezar todos los cubos son de 2x2, son cubos, ¿vale? Son cuadrados, y solo tienen dos colores, depende de la fase, son de diferentes colores, pero siempre son dos colores diferentes. Entonces tenemos que formar cubos del mismo color, apilándolos de la manera que podamos, y hay una línea que pasa de izquierda a derecha, y su velocidad varía dependiendo del escenario. Lo que ocurre es que no desaparecen los colores que hemos apilado hasta que no pasa la línea. Entonces, aunque nosotros pongamos, digamos, toda una cosa de color enorme, si no está pasando la línea no desaparecen. Y hasta que no ha terminado de pasar la línea por todo lo que tenemos cubierto, no desaparece. Así que aquí, a diferencia de Tetris, no vale simplemente con hacer línea. Tenemos que hacer los cubos del mismo color, tenemos que juntar los colores, pero además tenemos que esperar a que pase la línea, que dependiendo de la velocidad a la que vaya, pues puede llegar a ser tortuoso, porque depende de la fase va más rápido o más lento. Además, la línea cada vez que pasa y no hemos tenido ningún color, se resetea el combo. Así que para conseguir puntuaciones hay además que conseguir cierta velocidad. Esto suena como, bueno, es un juego sencillo. ¿A niveles básicos? Sí. Cuando quieres jugar de verdad, es una pesadilla. Me encanta. 10 de 10. Uno de mis juegos favoritos. Lo amo. Es peor que la heroína. Sí, es un juego que me hace mucha gracia porque no había pensado en la manera en la que conecta esto con Humanity, lo he pensado ahora que lo has dicho. Me gusta mucho la forma en la que Humanity y, de hecho, Lumines ya lo hacía, convierte las limitaciones, digamos, de su estilo de juego en cosas que, de hecho, son el núcleo de la experiencia y que agradeces incluso cuando ya estás jugando un poco más a nivel superior, digamos. Sí, es una cosa que comparten ambos juegos y que creo que les sienta muy bien en el sentido de saber cómo coger y hacer que esta cosa hagan de esas sus limitaciones el hecho de no solo una fortaleza, sino el hecho de una parte intrínseca del juego. Además, creo que ambos juegos tienen una música completamente demencial. Sí. De hecho, Lumines tiene... Vamos, bueno, es que Lumines consiguieron fichar a Mondo Grosso, así ya para empezar, que es uno de los mejores DJs de Japón, de House, y es absolutamente increíble. La banda sonora de Lumines es, si queréis escuchar una banda sonora de, digamos, House, pero buen House, no el House que escucháis si vais a Pacha Ibiza, no, House del que escucháis cuando vais a una discoteca de verdad, ¿sabes? De verdad buena. Entonces, eso es lo que escucháis en Lumines, y es delicioso, y es lo que suena todo el rato. Y es su modo campaña, donde vas pasando de fase en fase y de repente cuando acaba la canción cambia toda la estética, cambia la música, cambia el ritmo de... Es increíble, y a veces los cambios de fase te destrozan la partida de una manera si no lo ve venir. De hecho, estamos hablando todo de juegos con extraordinarias bandas sonoras y hay una peculiaridad que es que ninguno suena igual que el anterior realmente. Ninguno. O sea, todos tienen una identidad sonora muy potente. Sí, sí, porque Mizuguchi es en plan de, debe tener como la casa llena de vinilos, en plan de, ¿a ti qué te gusta? No sé, elige. Claro, todo, o sea, literalmente todo. Es Sí, que sí, no, sí, sí. no hay más. Para acabar, podemos hablar de Tetris Effect, que es un juego que podríamos meter entre nuestros juegos favoritos de los últimos 5 años sin ningún problema, creo. Y sin creer.
Y sin creerlo, para mí Tetris Effect es más grande que la vida. O sea, si me hicieras elegir entre 20 años de vida y seguir jugando Tetris Effect, probablemente seguiría jugando Tetris Effect porque creo que la vida sin Tetris Effect es un poco más fea. El juego por excelencia que me pongo cuando estoy rayada y no me apetece jugar nada, ver nada, hacer nada. Porque te cura el alma, no tiene ningún sentido. Sí, a ver, es un juego brillante en todos los sentidos posibles, porque me diréis, Álvaro, pero es un Tetris, vale, pero es el Tetris de Tetsuya Mizuguchi, como ya hemos dicho, es el tío al que le dijeron, quiero hacer un Tetris, y cuando le dijeron que no, dijo, pues hago mi propio Tetris, y le salió bien. Entonces, Me gusta cuando... mucho Claro, me gusta mucho la idea de decir en plan de venga, vale, que sí, hace el Tetris, ¿sabes? Rollo, ya nos lo has demostrado, no pasa nada. Claro, entonces cuando le dejan hacer el Tetris, lo que dice, pues ahora voy a hacer un Tetris bastante canónico, solo por fastidiar en parte. Y lo que Sí, hace con Tetris Effect es que potencia el efecto de Tetris. Siempre se habla de que es un juego que te busca meterte en la zona, ¿no? En este estado mental de sí. hiperfoco, de estar enfocado exclusivamente en el juego, en todo lo que te transmite el juego y ver cosas que normal de forma inconsciente, simplemente estar en the top of the game, ¿no? En lo más alto de tu juego. Ser capaz Hmm. de estar en ese punto donde no estás aún ansioso, pero tampoco estás relajado y te mantienes siempre en ese pico de, wow, necesito estar Sí, concentrado sí. para poder hacerlo perfecto. Hmm. Una de mis cosas favoritas de Tetris Effect es que no puedes dejar a medias una partida de Tetris Effect porque cuando vuelves a ella ya no estás en el humor en el que estabas cuando estabas jugando y entonces empiezas a hacerlo todo fatal. Que me parece como el pico del diseño, ¿sabes? En ese sentido. Sí. Es cierto que recupera cosas de Lumines. Por ejemplo, el modo campaña no deja de ser una versión ampliada y mejorada del de Lumines, porque vamos avanzando entre diferentes fases, pero es cierto que han metido como una campaña mucho más larga, lo divide en tres fases para que sea más accesible. Han metido como lo que sería el de Lumines, lo han metido en un modo aparte. Luego el hecho de que vayan cambiando entre fases, cada una tenga su propia estética, la estética de las piezas sea diferente, que cada fase tenga su propia música, viene de Lumines. Pero es cierto que en este Tetris la música es un pelín menos intensa. Intenta que Sí, es sea un como juego más más de suave, concentrarse. cambia. Sí, es un juego mucho más suave, pero en el cual tiene mucho más importancia el ritmo que tú creas jugando. Es decir, Sí, el ritmo de cuando caen las piezas, el ritmo de cuando tú pulsas los botones y giras y das vueltas y haces líneas. O sea, como creo que se queda un poco más en segundo plano en ciertos frentes, pero que es una cosa intencional, porque al final lo que tú haces es crear música con tu propio ritmo de Tetris, que es una cosa claro. Hay que chulísima recordar que el conceptualmente. Tetris es vertical. Es un juego vertical donde siempre va acelerando el ritmo. Lumines es un juego horizontal donde el ritmo es variable. Entonces, obviamente, hay una diferencia. Y esa es la magia. Mizuguchi entiende que es una diferencia muy fuerte entre lo que te pide un juego y otro. Entonces, en Tetris Effect lo que busca es eso, darle un poco más de énfasis a ese ritmo creciente y que tú puedas ajustarte a ello. Es una cosa como muy bonita. No sé, a mí me parece literalmente, yo esto creo que ya lo he dicho alguna vez, pero bueno, a mí me parece literalmente la mejor versión de Tetris después de mi Tetris favorito, que es el Tetris de X de Game Boy Color, que me parece la versión total y absolutamente perfeccionada del Tetris de Game Boy. O A ver. sea, yo pensaba que no iba a haber más de esto, ¿sabes? O sea, yo pensaba que llegados a cierto punto es como que el Tetris se gastó y ya las versiones clásicas se van a ser como las canónicas y el resto, pues bueno, pues están ahí, pues muy bien, pues se sacan un Tetris 99 o una cosa así, te hace gracia como curiosidad, pero tal. Y Tetris Effect me hizo creer en, en que el Tetris todavía tiene más que darnos, que es como, ¿cómo nos va a dar Claro. más el Tetris y ya nos lo ha dado todo? Vale, o sea, vamos aquí a ser justos de los Tetris clásicos. El Tetris de X es el mejor Tetris clásico. O sea, no puede superar el Tetris de X. Es la... Tetris de X es lo mejor y por ser un juego de consola portátil que no sale en consolas de sobremesa, no se juega competitivamente ni nada. Y a mí me parece una total y absoluta gloria. El maratón del Tetris de X es la cosa más satisfactoria del Y me universo. hace gracia que incluso los jugadores competitivos te dicen, no, no, es el mejor Tetris. Y es en plan de, ¿y por qué Claro, no o lo sea, jugáis luego competitivamente? claro, pues porque como enchufas eso a una tele, ¿sabes? O sea, yo entiendo que es como ese rollo, Tampoco ¿no? tan Pero, y por complicado. eso el Tetris de NES siempre es el que se juega cuando se juega clásico o el arcade original, pero da igual, es que es la leche. O Tampoco sea, tan es lo complicado, mejor. Paula. O sea, de que digan que no No, quieren tampoco es tan complicado, molestarse. quiero decir, yo sé, pero yo sé, ¿sabes? Yo sé y vosotros sabéis probablemente, pero no lo hacen. Pero Bueno, bueno, cositas, y a lo que voy cositas. es, tienes razón en de cuando pensábamos que era imposible, va este hombre y lo hace. Y por eso queríamos dedicarle este espacio aprovechando que
pues ha salido este juego que está muy influenciado por él y en cierta manera está tocado por él, pero de nuevo es un juego que Humanity está un poco alejado de lo que hace Mizuguchi. Es cierto que se parece y tiene ciertos parecidos y tiene como esta influencia, este espíritu de Mizuguchi, pero es su propia cosa. No es un juego de Mizuguchi, no digamos que bebe explícitamente de todo lo que hace Mizuguchi. Creo que este juego va un poco por su propio lado, pero sí que es cierto que tiene mucho del espíritu de Mizuguchi en este sentido de la música tiene importancia, el ritmo tiene importancia, sé muy consciente del diseño, haz que el jugador sea parte de ese diseño y se implique emocionalmente con el mismo. Y creo que en ese sentido está bien saber que su legado sigue ahí y que va Sí. adelante. Y que no sé qué se va a inventar para que el siguiente sea mejor todavía que Humanity, pero si lo ha conseguido o sea, si lo ha conseguido superar Tetris Effect y crear un juego que me gusta, si no lo mismo, incluso un poco más, pues ya está, ¿sabes? O sea, qué más necesitamos? ¿Qué más pruebas necesitamos? O Sí, sea que básicamente eso. Qué guay. Y qué bien que incluso en épocas en las que parece que van a ser un poquito más pausadas por diversos motivos relacionados con la actualidad del videojuego, encontremos juegazos como este que nos apetezca hablar tantísimo y bueno, pues autores como Mizuguchi, ¿no? sí, Así que con es... esto vamos a terminar Bueno, di Álvaro. No, es increíble, sin más. Solo puedo decir eso, es Vale. increíble. Así que con esto vamos a terminar el programa de esta semana. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos despedimos hasta la semana que viene. Recordad que sois todos guapísimos y guapísimas. Jugad mucho videojuegos, sean o no sean el Zelda, y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego! Adiós.